Hola mis amores nuevamente, ahora vamos a trabajar en la clase de Ciencias Sociales, así que busca su libro y se ubica conmigo en la página 176 que tiene como tema la Guerra Fría. Es la última guerra de la que vamos a hablar porque ya hablamos de la primera, la segunda y vamos a hablar de la Guerra Fría. No ha pasado la Tercera Guerra Mundial, espero que no pase, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar acerca de la Guerra Fría. Página 176 de su libro de Ciencias Sociales, La Guerra Fría. Si hemos hecho las tareas, han leído junto conmigo cuando yo les leo lo de las guerras anteriores, han visto los videos y si han tenido curiosidad y de investigar, que espero que sí, ¿verdad? Que sean niños curiosos y que les guste investigar más de lo que yo les explico, quieren aprender más, pudieron notar que después de esas guerras dejó mucho sufrimiento, muchas pérdidas, muchas personas murieron, ¿verdad? En esas guerras. Entonces ahora vamos a hablar acerca de la Guerra Fría. Guerra Fría. ¿Por qué se le llama Guerra Fría? Vamos a entender. Vamos a comenzar con el exploro que nos dice: la mayoría de las guerras que ha habido en la historia del mundo han sido conflictos armados entre ideologías y propósitos diferentes. Acuérdense que lo que detonaba la guerra siempre eran que querían obtener más poder. Yo creo que las tierras que no han sido, que no hay civilización, yo las quiero obtener para mi territorio, hacerlo más grande, tener más poder, y así empezaban, ¿verdad? Dice que eran conflictos armados entre ideologías y propósitos diferentes. Pregunta: ¿cree que se puede estar en guerra sin hacer uso de las armas? Esa es una pregunta que se les hace a ustedes. ¿Ustedes creen que puede haber guerra o se puede hacer o podemos estar en guerra sin el uso de las armas? Es una pregunta para ustedes. En 1945, con Europa, Japón devastados por la guerra que había pasado, ¿verdad? El poder mundial se repartió entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Esas eran las dos naciones más poderosas en ese tiempo. Ambas potencias habían luchado contra Alemania, pero cuando desapareció el enemigo común, se manifestaron sus diferencias ideológicas y cada uno formó una alianza militar. O sea, ahí se separaron, ya no estaban juntos como para hacer una fuerza junta. Si observan arriba, dice que Estados Unidos y la Unión Soviética tenían sus propias siglas, URSS. Y se separaron, dice, porque cada uno empezó, dice, a tener diferencias ideológicas y cada uno armó su alianza militar según su conveniencia. Estados Unidos y los principales países capitalistas integraron la Organización del Tratado del Norte Atlántico, OTAN. La Unión Soviética y sus aliados, todos países comunistas, constituyeron el Pacto de Varsovia. O sea, hicieron otro pacto. Acuérdense que estaba el Tratado de Versalles, que fue el que se hizo en la guerra anterior, donde se firmaban los acuerdos de quien había ganado y de quien había perdido. Ahora aquí Estados Unidos, cuando formó el Tratado del Atlántico Norte, dice, y la Unión Soviética y todos los países comunistas constituyeron el Pacto de Varsovia. Los bloques nunca llegaron a enfrentarse entre sí, o sea, Estados Unidos y Unión Soviética no se enfrentaron. Por eso el periodo entre 1945 y 1985 se llamó Guerra Fría. No hubo enfrentamiento, pero sí hubo desigualdades, desunión, sí hubieron pérdidas quizás materiales, sí hubieron conflictos en palabras, pero no una guerra donde hubo armas. Por eso se le llamó Guerra Fría. Así el enfrentamiento se manifestó en aspectos políticos, ideológicos, económicos, sociales, tecnológicos, militares y hasta deportivos, pero no guerra, no había muerte, pero sí habían conflictos. En 1945 el territorio de Alemania ocupado por las tropas de aliadas fue repartido entre Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética. La ciudad de Berlín, capital de Alemania, que había quedado comprendida en el territorio de Estados Unidos y Alemania, o sea, URSS o de la Unión Soviética, también fue dividida en 4. Poco después, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña fusionaron sus territorios en la República Federal de Alemania y la URSS. Reaccionó creando en 1949 la República Democrática de Alemania.
Eso fue el cambio. Cada uno hizo cambios. Me uno con este, formo esto, me uno con el otro y me formo esto para hacer alianzas y estar más fuertes. Recuerden que ellos eran las dos potencias en ese tiempo, pero después como que quería ser solo una, entonces se separaron y empezaron a haber conflictos. Por eso se llamó la Guerra Fría, porque hubieron varios cambios en lo que es el territorio. Si observan ahí el mapa, el verde claro Estados Unidos y sus aliados, verde claro y oscuro, y las rosadas países comunistas, y luego esos como que fuera explosión, dice guerras y crisis importantes. Se observan en Cuba en 1962, hubo una guerra importante, no de muertes, ¿verdad? No, sino que de cambios políticos. También en Grecia, en Berlín, en guerra de Vietnam en 1964-1975 y la guerra de Corea en 1950 y 1953. Eso son lo que pasó ahí. Se observan, ese es todo el mapa, ahí están todos los continentes. Fueron los cambios que hubieron o fueron las anexiones que hubieron, y ahí están, miren, la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. También está la Organización de los Estados Unidos de América, OEA. Está el SEATO, Organización del Tratado de Asia del Sudoeste. Y arriba está el Pacto de Varsovia, que es todo lo rosadito que está ahí, que son los países comunistas. El 13 de agosto de 1961 se constituyó dentro de Alemania el Muro de Berlín, para dividir la Alemania federal de la Alemania democrática. Dice un muro que se llamaba el Muro de Berlín en 1961, el 3 de agosto. En esta época, perdón mis amores, entonces dice, así los conflictos no estallaron entre las grandes potencias, sino en regiones de la periferia, donde participaban a favor de sus aliados. Entre estos conflictos están esos cuatro. Corea en 1950 a 1953. Esos fueron los conflictos que hubieron durante ese tiempo y los cambios, ¿verdad? Y dice, el símbolo que marcó el fin de la Guerra Fría fue la caída del muro de Berlín. No es que era un muro, mis amores, comúnmente, sino que eran como la división entre los dos bandos. Entonces dice que esa fue el fin de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Como consecuencia, Alemania se reunificó el 3 de octubre de 1990. En 1991, que fue la fecha que nació su maestra, el sistema comunista se desintegró. La Unión Soviética desapareció y surgieron nuevos estados. El más grande de ellos fue la Federación Rusa. En los países del bloque soviético se produjo la transición hacia una economía de mercado capitalista y un sistema político democrático. Entonces, mis amores, ¿qué es lo que van a escribir ustedes para empezar? El tema, ¿verdad? Acuérdense el tema y la fecha. Y me van a escribir, me van a hacer un pequeño resumen, porque aquí hay cosas importantes, entonces usted va a leer y va a poner un pequeño resumen. Cuando me refiero a pequeño resumen, no me estoy refiriendo a 5 renglones, ¿verdad? A un resumen con las partes más importantes de lo que es la lectura del día de hoy. Acuérdense siempre también escribir las siglas, ¿verdad? Porque eso son importantes. Acuérdense que si están en letras mayúsculas, encerrados en paréntesis, es porque son importantes y tenemos que hacerlos así. Entonces, me van a hacer un pequeño resumen de lo que fue la Guerra Fría para el día de hoy, mis amores, en la clase de Ciencias Sociales. Dios les bendiga grandemente.